no sé si preguntarte el tema de los nacionalismos. Claro, ¿Qué ya hemos, opinas del sí, nacionalismo? No hace falta que digas el de Vasco o sí, el de sí, sí, Cataluña, pero ¿qué opinas de todo el tema sí. de querer independizarse de España, no querer Pues eso, independizarse? eso es un problema. ¿Se puede? ¿Crees que se puede forzar un referéndum? ¿Crees que no se No, puede? ¿Que es imposible por cómo es España? se puede siempre que haya la fuerza suficiente, es decir, el que quiera la independencia, si tiene la fuerza suficiente para conseguirla, lo hará. Y si tiene los apoyos extranjeros que necesite, lo podrá hacer también. Eso pasó en Yugoslavia. Es decir, en Yugoslavia cuando Eslovenia se declara independiente y Croacia y reciben el reconocimiento de Alemania y del Vaticano, pues entonces ahí se acabó todo. Y entraron en una guerra civil que destruyó el país entero, un país maravilloso, que ahora está descompuesto en un montón de pequeñas repúblicas, cada una de ellas suficientemente pequeña y débil como para no tener capacidad de soberanía suficiente, muy dependiente del centro de Europa. Y pues lamentablemente esas cosas ocurren. Entonces, claro, aquí no ocurrió porque el Estado tiene todavía suficiente fuerza para parar eso, pero bueno, en el año 2017, cuando la declaración de unilateral de independencia en Barcelona, pues evidentemente estábamos ante ese peligro, el peligro de un estallido social, de una guerra civil, porque claro, allí y en cualquier otro sitio, pues habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra. Yo creo que los nacionalismos están haciendo muchísimo daño a España y sobre todo porque institucionalmente se han alimentado muchísimo también. Es decir, es Bueno, lo una recoge la pena. Constitución, Pero ¿no? Al claro, final de la exactamente. soberanía Sí, de sí, las sí, sí. autonomías Pero y... luego, por otro lado, también dices, bueno, pues un Estado es más fuerte cuanto más, es decir, y eso también es así, un Estado es más fuerte cuanta más capacidad de divergencia es capaz de asumir dentro de él sin romperse. Sí. Entonces sí, en ese sentido España es la Bueno, la campeona, pluralidad que tiene porque España al aquí, claro, final... aquí tenemos una pluralidad, unas tendencias divergentes demasiado excesivas, exageradas, pero no acaban de romper, sino que están, por así decir, manteniéndose en un equilibrio muy difícil y que, bueno, si no nos destruye, pues nos hará más fuertes, supongo. Es que mucha gente que pone como comparación o paralelismo el tema de Escocia e Inglaterra, del Reino Unido. Ya. Y yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, no sé Bueno, si tiene paralelismos o... sí, Bueno, no sí, lo sé. sí, sí, igualmente, pues eso, dependiendo de la capacidad que tenga el Estado de sostener Claro. esa tendencia Ahí divergente. Escocia, como era un individuo separado, ¿no? De Inglaterra, pues se puede elegir si querer Bueno, o... pero eso, quiere decir, ¿cuándo? O sea, ¿dónde pones Claro. dónde pones tú la justificación histórica de por qué un territorio es independiente? Eso, es decir, no hay, estamos en el presente y lo que tenemos ahora es un conflicto político de tendencias independentistas basadas en idearios que además son normalmente, en el caso español, sobre todo, son idearios muy xenófobos, vinculados a argumentaciones decimonónicas de tipo incluso un poco hasta raciales y demás, que no tienen ningún fundamento. Es decir, que aquí de lo que estamos hablando, es decir, que más allá de la nación étnica, de la nación biológica de cada uno, está la nación política, es la idea de que todos somos iguales ante la ley, ese es ese concepto fundamental, todos somos ciudadanos. Y Pues entonces, eso no se cumple a día de hoy. claro, ese principio es el que tiene que regir todo lo demás, independientemente del color de tu piel, del sexo, de la religión, de lo que sea. Pero es el Estado el que garantiza la libertad y la soberanía. Entonces, cuanto más fuerte sea el Estado, más libres seremos. Quiero preguntarte ahora... es que en tu opinión yo quiero... Es que, bueno... El tema de la guerra actual de Ucrania y Rusia. Bueno, que empezó ya en febrero del año pasado. Mm. Y bueno, a día de hoy sigue habiendo combates. A ver en qué acaba la cosa. ¿Cuál es tu opinión acerca del conflicto? ¿Tú crees que se pudo haber evitado por bando solo de Rusia? ¿Tuvo algo que ver Estados Unidos o toda la Hombre, influencia anglosajona? evidentemente. Yo, al final, bueno, yo quiero saber tu opinión acerca de este conflicto. Y bueno, Bueno, yo creo que, claro, es un conflicto que surge pues allá por el año 2014 con Crimea, ¿no? el asunto del Maidán y
la anexión de Crimea y los pactos de Minsk posteriores, el conflicto de Ucrania con esos territorios de la parte oriental de Ucrania, Donetsk y Lugansk, Lugansk, Gerson, etcétera. Entonces ahí pues hay un conflicto que se ha llevado hasta estos extremos porque ninguna de las dos partes ha sabido negociar previamente y llegar a acuerdos estables. Los acuerdos de Minsk se han saltado todos a la torera, pero a ver, por ejemplo, está claro que los gasoductos estos de... Sí, los Nord Stream. El Nord Stream, eso ha tenido ha jugado un papel muy importante. Estados Unidos claramente está interesado en no perder la soberanía, el control de Europa, y las relaciones de Alemania, sobre todo con Rusia, eran cada vez más estrechas desde el punto de vista industrial, energético, gas, etcétera. evidentemente, ¿no? Del viaducto. Y entonces es un conflicto claramente de geopolítica, de geoestrategia, en donde Ucrania está jugando la peor parte, que está haciendo la guerra para beneficio de los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, si es que tiene sentido planteárselo así, y de Gran Bretaña también. Y Rusia, pues lo que ha hecho, por lo que se ve, es una intervención para defender esos territorios de la parte oriental de Ucrania, del recurrente castigo a que estaban sometidos desde el 2014, cuando defendieron su autonomía rusoparlante o demás. O sea que verdaderamente estamos en un conflicto muy, muy complejo. O sea, lo de Ucrania, yo creo que fundamentalmente es un conflicto que debería pararse lo antes posible. No se entiende que la Unión Europea esté azuzando y echando más gasolina al fuego. La Unión Europea debería parar esa guerra, debería obligar a estos dos contendientes a negociar una paz lo antes posible y parar cuanto antes la guerra. Es decir, yo soy partidario de que la guerra pare cuanto antes. Por supuesto. No tiene ningún sentido estar ahí metidos en esa masacre de ninguna de las maneras. Y ya digo, cada día que pasa, pues hay más destrucción, más muerte, etcétera. Eso hay que pararlo ya. No tiene ningún sentido que la Unión Europea esté a favor de uno de los bandos. Es una guerra entre dos bandos, por así decir, y la Unión Europea tiene que intervenir como mediador. No puede intervenir a favor de uno o a favor de otro. Yo creo que tiene que intervenir como mediador para parar esa guerra. Todos en esos conflictos nunca hay un único causante, ni nunca hay un malo y un bueno. El discurso que se nos ha vendido, bueno, la propaganda de guerra, ¿no? La manipulación mediática que se ha hecho es tan brutal que prácticamente los medios de comunicación occidentales han perdido completamente toda su credibilidad. Es decir, no hay en los noticieros, etcétera, no hay absolutamente nada. Desde que empezó la guerra de Ucrania, yo creo que es más evidente que nunca que los medios de comunicación actúan al servicio de un determinado interés, que hay censura explícita y deliberada de medios de comunicación, es decir, que no tenemos información. Tenemos un periodista español. La información que quieren. Claro, o sea, ¿no? Hay un periodista español, Pablo González, que lleva en la cárcel en Polonia desde que empezó la guerra. Y no ha habido cargos contra él hasta hace unos pocos días, que al parecer salió algo por ahí, pero vamos, que lo han tenido en la cárcel, retenido en Polonia. Un periodista en principio independiente que estaba dando información justo cuando empezó la guerra y luego lo metieron en la cárcel y no ha habido, no se ha sabido, es decir, ha estado encerrado sigue encerrado